Bueno, buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar un caso jurídico de legítima defensa. A continuación les estaré leyendo el caso. Primero tenemos los hechos. En un pequeño pueblo, un individuo llamado Juan se encontraba en su hogar cuando fue atacado por un intruso que irrumpió en la propiedad con intenciones de robo. Juan, alarmado por la presencia del intruso, intentó alejarlo de su casa utilizando la fuerza necesaria para proteger su seguridad y la de su familia. Durante el enfrentamiento, Juan logró neutralizar el intruso y llamó a la policía para informar sobre el incidente. Esas son las pruebas. El abogado José, un experto en defensa penal, representó a Juan durante el juicio que se desarrolló a raíz del incidente. Durante la investigación policial, se recolectaron pruebas que respaldan la versión de Juan y demostraban que el intruso ingresó ilegalmente a la propiedad, representando una amenaza para la seguridad de Juan y su familia. Testigos presenciales corroboraron la versión de los hechos presentada por Juan, confirmando que éste actuó en legítima defensa para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Y por último, tenemos la decisión del juez. Tras analizar las pruebas presentadas por el abogado José en defensa de Juan y escuchar los testimonios de los testigos, el juez determinó que Juan actuó en legítima defensa al repeler el ataque del intruso que invadió su propiedad. El juez concluyó que Juan tuvo motivos razonables para temer por su seguridad y que su reacción fue proporcionada y justificada dadas las circunstancias del caso. Con base a lo anterior, el juez dictaminó que Juan no era culpable de ningún delito en relación con el incidente ocurrido en su casa y que actuó dentro de los límites de la legítima defensa. La decisión del juez respaldó el argumento presentado por el abogado José, quien demostró que su cliente actuó de manera justificada frente a una amenaza concreta y que su respuesta fue necesaria para proteger su integridad y la de su familia. Este caso ilustra la importancia de contar con una representación legal competente y ética, como la proporcionada por el abogado José. En situaciones donde se alega legítima defensa, la labor del abogado en presentar las pruebas y argumentos adecuados permitió que Juan obtuviera un veredicto favorable que reconoció su derecho a defenderse en circunstancias de peligro real. Bueno, a continuación daremos las opiniones de por qué sí fue ético y por qué no fue ético. Entonces empezamos con el compañero Andrés, escuchando su opinión. Ok, entonces decimos que la conducta del abogado fue ética por parte de él, ya que analizando el caso de la conducta puede considerarse ética, ya que actuó conforme a los principios fundamentales que rigen el ejercicio profesional del derecho, la honestidad, la lealtad hacia su cliente, el respeto por la verdad y el debido proceso. Su actuación se ajustó a los parámetros de la defensa técnica responsable y orientada a garantizar la justicia. Eh, Siguiente punto, respeto por la verdad procesal. El abogado presentó las pruebas reales, verificables y obtenidas legítimamente. No manipuló los hechos ni distorsionó la información, sino que mostró al juez lo que ocurrió de manera transparente, contribuyendo a la correcta administración de justicia. Siguiente punto. Defensa técnica adecuada. El abogado cumplió con su deber profesional de brindar una defensa sólida y estructurada a Juan, garantizando que sus derechos constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso fueran respetados durante el juicio. Seguimos con los siguientes puntos con el compañero. Siguiente punto. Actuación dentro del marco legal. Las acciones del abogado se ajustaron a la ley, pues utilizó únicamente medios probatorios permitidos
y respetó el procedimiento judicial. No recurrió a prácticas ilícitas, presiones indebidas que vulneran a la integridad del tribunal. Siguiente punto. Protección de los derechos de su cliente. El abogado actuó con lealtad hacia Juan, procurando su bienestar jurídico y defendiendo su derecho fundamental a la legítima defensa sin exceder los límites éticos de su profesión. Siguiente punto. Contribución a la justicia. Su labor permitió que el juez comprendiera adecuadamente las circunstancias del caso, lo que derivó en un fallo y basado en evidencia. Esta actuación demuestra un compromiso con el sistema de justicia y con la búsqueda de decisiones equilibradas y fundamentadas. Conclusión. La conducta del abogado fue sin duda ética porque actuó con honestidad, presentó pruebas veraces, defendió los derechos de su cliente sin vulnerar la ley y contribuyó a que el proceso judicial se resolviera de manera justa. Su actuación respetó los principios de lealtad, de transparencia, responsabilidad y profesionalismo que exige la ética jurídica. A continuación, continúa mi compañera. Ok, muchas gracias por sus opiniones muy interesantes. A continuación, yo daré una opinión del por qué no fue ético. Pues comenzamos con los hechos. Juan fue atacado en su propio hogar, defendió a su familia y neutralizó al intruso. Su abogado José presentó pruebas y testigos que respaldaron la legítima defensa. Con esa información, el juez decidió absolverlo. Hasta ahí todo parece en orden. Pero ahora viene lo más importante. En Colombia, la ley, especialmente el Código Disciplinario del Abogado, establece que el abogado debe actuar con honestidad, lealtad procesal y respeto absoluto por la verdad. Y es aquí donde surge el problema. ¿Por qué? Porque en ese caso existe una duda ética sobre la veracidad real de los testimonios que se presentaron. En Colombia, el abogado no puede inducir, preparar o influenciar testigos para que acomoden su versión, exageren hechos o digan lo que favorece a su cliente. Cualquier intento de orientar la declaración de un tercero, aunque sea útil, constituye una falta grave, incluso si el cliente es inocente. Entonces, primero, si José preparó a los testigos, si le surgió que debían decir cómo relatar los hechos o qué detalles resaltar, su conducta fue antiética. Segundo, ¿por qué? Porque estaría manipulando la verdad para obtener un resultado favorable. Y aquí está lo más importante. En Colombia, el sistema penal se basa en la prueba leal, la autenticidad del testimonio y la búsqueda de la verdad real. Los testigos deben declarar lo que vivieron, no lo que el abogado les indica. Si el abogado altera ese proceso, viola la ética, incluso si el fallo final, como en este caso, resulta favorable. Y lo que nos llevamos de reflexión es que un abogado no solo defiende a su cliente, defiende la justicia, la transparencia y la credibilidad del sistema judicial. Por eso, aunque Juan actuó en legítima defensa, la conducta del abogado puede considerarse no ética si utilizó declaraciones moldeadas, imprecisas o influenciadas. En el derecho no basta con ganar el caso, también importa cómo se gana. A continuación viene el compañero Diego dando su opinión. Muchas gracias. Gracias. En cuanto a si la actuación del abogado fue ética o no ética, pensamos que podremos alegar no necesariamente lo ético del caso según el abogado, sino lo ético que sería para nosotros decir qué tan ética fue la conducta del abogado sin tener las pruebas o sin que el texto nos refleje o nos deje ver más allá de lo que podemos ver, porque el texto nos deja leer que el abogado reunió las pruebas, pero no sabemos o no tenemos conocimiento de las pruebas.
Hasta este punto no conocemos el caso que llevó al otro hombre a ingresar a la casa de Juan. Tendríamos que evaluar en qué estado estaba el hombre que ingresó a la casa de Juan. Si en algún momento este hombre atacó a Juan, si en algún momento ese hombre fue realmente una amenaza para Juan o simplemente por algún error resultó dentro de la vivienda de Juan. Entonces, no es ético defender la actuación del abogado sin conocer las pruebas a fondo. Más que dar nuestra opinión ética sobre el comportamiento del abogado de Juan, estaríamos hablando de nuestra propia ética al emitir un juicio con tan poca información. Nos haría falta conocer lo siguiente. Si la citación a los testigos fue una citación legal, no se presionó a ningún testigo para declarar. El proceso fue respetuoso en todo tiempo. Hubo una verificación de antecedentes y el acusado tuvo en todo tiempo un debido proceso. Ninguna prueba fue manipulada. El texto habla de que Juan es atacado por un hombre, pero ¿en qué dimensiones es atacado Juan? ¿Acaso este hombre entró por un lugar indebido? El texto no deja ver en sí el contexto para probar que el abogado actuó de manera ética. Podemos estar hablando de testigos falsos, ya que no están puestos o relacionados en los hechos, ya que estos pudieron llamar a la policía sin esperar a que Juan lo hiciera o pudieran ayudarle a Juan en su defensa. Gracias. Doy paso a Juliana, la juez. Gracias. Como juez en este ejercicio académico me corresponde emitir la decisión final, luego de escuchar las dos posturas presentadas sobre la conducta del abogado José en el caso de legítima defensa de Juan. Por un lado, el primer grupo sostuvo que el abogado actuó de manera ética. Destacaron que José presentó pruebas legítimas respecto al debido proceso y garantizó los derechos de su cliente, cumpliendo con los principios de honestidad, lealtad procesal y transparencia que exige la profesión. Por otro lado, el segundo grupo planteó que podría existir una falta ética debido a posibles dudas sobre la preparación de los testigos o la forma en que se obtuvieron las pruebas. Según esta postura, al no tener información completa sobre el contexto del intruso y el manejo del proceso, no sería adecuado afirmar que el abogado actuó éticamente sin reservas. Luego de analizar ambas posiciones, considero que la postura más sólida es la que afirma que la conducta del abogado fue ética. Esto porque el abogado presentado sí proporciona información concreta, hubo pruebas legales, testigos presenciales y un juez que determinó que Juan actuó de legítima defensa sin que se evidenciara ninguna irregularidad atribuible al abogado. Las dudas del otro grupo abren un debate interesante, pero se basan en hipótesis que no aparecen en el relato oficial del caso. Como juez, debo decidir con base en los hechos acreditados y no sobre suposiciones. Por esta razón, concluyo que la actuación del abogado José se ajustó a los principios éticos y legales de la defensa penal. Agradezco a ambos grupos por sus aportes y cierro así mi intervención dentro de este podcast.